Tarde para todos. Entonces, siguiendo con el curso, vamos a tocar el tema de particiones de terrenos. Entonces, definamos así rápidamente qué es partición de terrenos. Y entonces nos dice que partición es el proceso analítico y de campo que transforma una propiedad o finca matriz en dos o más propiedades distintas, teniendo como característica especial que una de ellas conserva los datos de la finca matriz. La partición de terrenos muchas veces también le denominan desmembración de un terreno, ¿sí? Entonces el proceso para hacer partición o hacer desmembración es el mismo proceso. Esos dos conceptos más tienen que ver con condiciones legales. Entonces ya hay algunos argumentos legales que para los cuales se toma el tema de partición y para otros el de desmembración. Y entonces, ya como les digo, cualquiera de los dos a lo que se refieren es que hay que dividir el terreno y entonces los dos, partición o desmembración, utilizan la misma metodología, la metodología topográfica. Entonces dice que desmembración de un terreno lo definen como un proceso de división, igual que la partición de terrenos. Pero en esta definición, la finca matriz se conserva. Es decir, que el propietario de la finca permanece, ¿sí? Entonces dice que aunque existe diversidad de metodologías para llevar a cabo los procesos de partición de terrenos, vamos a analizar dos que son los más conocidos, los más populares, los que más se utilizan, y por esa razón nosotros vamos a analizar estos dos métodos. Entonces nos dicen que es el método del punto fijo y el método del rumbo fijo. Aunque hablemos del método del punto fijo y el método del rumbo fijo, hay varias formas de poder realizar cualquiera de los dos métodos, ¿sí? No es un solo proceso el que se puede seguir, sino que hay varios procesos y entonces nosotros vamos a definir uno de esos procesos. El que a mi consideración resulta ser uno de los más sencillos, ¿sí? ¿Qué deberíamos de conocer para poder llevar a cabo las desmembraciones? Tenemos que recordarnos mucho otra vez de nuestra base de matemática básica 1. Entonces, mucho de lo que veamos aquí tiene que ver con matemática básica 1. Tenemos que recordarnos bien del tema de ecuaciones de la recta, puntos donde dos rectas se cortan, resolución de sistemas de ecuaciones, ángulos, catetos, y esos conceptos son los que se van a aplicar hasta este punto. Entonces veamos, empecemos definiendo el método del punto fijo. Entonces nos dice que para llevar a cabo este método hay que tener en cuenta que se debe conocer un punto de partida. Si nosotros debemos conocer un punto en un lindero desde cuál vamos a partir, y ese no es que nosotros lo queramos definir, sino que regularmente eso nos lo da el dueño del terreno. Nos dice, mire, yo quiero que el frente, que es donde pasa la calle, se corte a la mitad y de ahí divídamelo en dos partes iguales, o una parte más grande que la otra, ¿sí? Pero él va a definir cuál es el punto de partida, ¿sí? Regularmente esos puntos de partida los utilizan como los frentes donde hay calle, porque para que se tenga el mismo acceso para varias particiones del terreno. Y dice que de ahí hay que hacer que coincida el siguiente punto de esa alineación que va a partir del terreno de acuerdo con los requerimientos de la partición. Esos requerimientos de la partición nos los va a dar el área que se requiera obtener cuando desmembremos o particionemos un terreno. Los pasos que deberíamos de seguir nos dice que son elaborar un plano a escala del terreno y ubicar el punto desde el cual se particionará el terreno. Seguidamente debemos determinar el área total del terreno. Luego establecer el valor de las áreas que se desean obtener. Seguidamente calculamos las coordenadas totales del punto de partida. Trazamos un alineamiento auxiliar que salga del punto conocido y llegue hasta otro punto conocido. Si nosotros deberíamos de conocer dos puntos, ¿por qué razón? Porque si no vamos a empezar a tener un montón de incógnitas y no vamos a poder salir de ese sistema tan fácilmente. Por eso les decía que formas de hacerlo hay muchas. Vamos a ver una de las más sencillas.
Luego dice determinar el área encontrada y comparar con el área requerida. Y luego dice que si el área encontrada es la requerida, pues excelente, ahí termina el proceso, pero va a ser bien difícil que hagamos eso. Y entonces dice que si queda menor el área, hay que correr el punto de llegada del alineamiento hacia el terreno sobrante. Y si es mayor, correr el punto de llegada de alineamiento hacia el área en exceso. Entonces, lo que nos están diciendo es, nosotros tenemos un terreno, tenemos un polígono cualquiera y conocemos un punto de salida. Conociendo este punto de salida, nosotros nos vamos a un punto conocido. ¿Por qué razón? Porque luego por trigonometría nosotros vamos a poder encontrar qué tanto debemos de correr este punto hacia cualquiera de los colindantes. Va a estar en función de cuánta área querramos encontrar. Entonces, por esa razón, nosotros empezamos trabajando con puntos conocidos para luego poder hacer desarrollo de triángulos. Entonces, vemos esto. Acá nos dice, para desarrollar este sistema que es el que acabamos de analizar acá, el del triángulo, deberíamos hacer lo siguiente: determinar el rumbo y la distancia horizontal de la línea auxiliar trazada, ¿sí? De la línea que va de M a E4, debemos conocer su rumbo, su azimut y su distancia horizontal. Calcular el valor de las áreas divididas. De nuevo calculamos el valor de las áreas divididas. Comparar el valor de las áreas divididas con las áreas requeridas. Luego dice calcular la distancia horizontal que se debe correr el punto de llegada. En este caso, conocer esta distancia horizontal a la que se debe de correr. Este fue nuestro punto de llegada y ahora lo deberíamos de correr hacia este que está acá. Trabajar el área faltante o sobrante a partir del área del triángulo formado. Y entonces nos dice que el área de este triángulo formado acá la vamos a trabajar como A por B por el seno del ángulo que se forme entre A y B. Y esto dividido 2. Entonces, donde A y B son catetos adyacentes y el ángulo AB es formado por la intersección de esos dos catetos. De tal forma que el área entonces se convierte en la distancia horizontal, para el caso que teníamos acá, desde M hasta la estación 4, por, eso sería A, ese sería un cateto, por la distancia horizontal de la estación 4 a N, de la estación 4 a N, o sea, tenemos esta distancia y tenemos esta distancia, quiere decir que el ángulo entonces debería estar acá referenciado, porque es el ángulo de intersección de los dos, por el seno de ese ángulo dividido 2, y el ángulo nos dice que es la diferencia entre el azimut de E4N y E4M. Y luego calculamos las coordenadas totales del punto de llegada, calculamos las áreas totales divididas, corroboramos de que sean las que estábamos buscando, y por último deberíamos de dibujar. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Nos dice dividir el terreno en dos partes, de tal forma que uno de ellos sea un tercio del área total y el otro definitivamente tenga 2/3, los 2/3 restantes. El polígono que tenga un tercio debe tener como lindero común el lindero 3, 4. El área de un tercio deberá quedar ubicada en el noroeste del polígono. Entonces tenemos acá un polígono. Entonces el polígono tiene estación 0, estación 1, estación 2, 3, 4 y 5. Y cada estación tiene sus coordenadas totales. Totales en Y y totales en X para cada una de las estaciones. El ejercicio nos dice que dividamos el terreno en dos partes. El polígono un tercio debe tener como lindero común el lindero que va de 3 a 4. O sea que nosotros aquí, a la mitad de este lindero, deberíamos de ubicar nuestro punto común. Y luego nos dice que esa área de un tercio de la total debería quedar ubicada en el noroeste del polígono. Quiere decir que partiendo de acá, si nosotros nos vamos para acá, nos estamos yendo al este, ¿sí? Si nos trazáramos desde este punto hasta 0, nos estamos moviendo al este. Y entonces el punto que se pueda mover al oeste va a ser el 1. Entonces nos conviene pasarnos desde este punto hasta el 1. De tal forma que esta área quede
en la parte superior, que sea en el norte, y en la parte izquierda, o sea, en el oeste. Y esta que está aquí abajo va a quedar en el sureste. Entonces nos conviene trabajar para esta parte que va a quedar acá. Lo primero que nos decían era, determinemos el área total de la finca matriz. Entonces el área total, conocemos la estación 0, 1, 2, 3, 4, 5. La 0 la repetimos por cierre poligonal. Y entonces tenemos las totales de cada estación. Y nos recordamos que el área matricial nos dice que este valor es y por x, el siguiente es y por x, y los que están aquí van a ser x por y. Y entonces hacemos la sumatoria y el área es la sumatoria de y por x, que es lo que tenemos acá en amarillo, menos la sumatoria de x por y, que es lo que tenemos acá, dividido 2. Entonces tenemos un área total de 22.835.109 metros cuadrados. De eso nos dicen que el área 1 debería ser un tercio de el área total. O sea que el área total dividido 3 es 7.611.7023. Y el área 2 debería ser los 2 tercios restantes. O sea que 2 tercios de esta área da 15.223.405. De tal forma que estas dos deberían dar 22.835.109. Nos dice que debemos conocer las coordenadas totales del lindero de salida. Entonces nuestro lindero de salida va a ser este punto que está acá. Y le vamos a denominar un punto M, ¿sí? Entonces las coordenadas, debemos conocer estas coordenadas que están acá. Y entonces, si nosotros trabajamos al centro de esto y conocemos las coordenadas de la recta, podemos conocer fácilmente estas coordenadas del centro como, recordándonos de las propiedades de la recta, un punto medio. Entonces, x totales de m van a ser igual al punto medio de la recta en x, o sea, el x en 3, el total en 3 y el total en 4 dividido 2. Y las y totales en m van a ser y totales en 3 más y totales en 4 dividido 2. Lo que hicimos fue sacar el punto medio de esa recta. Y entonces tenemos la x total de m va a ser menos 2.41665 y la y total de m va a ser 176.3612. Entonces nos dice que tracemos el alineamiento auxiliar. Tenemos el punto m que es exactamente la mitad de estos dos y nosotros ya conocemos sus coordenadas totales. Y dijimos, si esto ya lo conocemos, 1 también ya lo conocemos. Entonces trabajemos para esta parte que tenemos acá. O sea, ahora tenemos esta área 1 y esta área 2. Esta área 1 habíamos definido que queríamos que fuera un tercio del área total. Analicémosla entonces. Nos dicen determinar el rumbo y la distancia de esta línea que trazamos acá, que va de M a 1. El rumbo va a ser igual a la tangente inversa de la coordenada total en xm menos la coordenada total de 1. ¿Sí? La total de m menos la total de 1. Punto final menos punto inicial. Nos recordamos de eso. Y luego dividido y de m menos y de 1. Y entonces nos dice que el rumbo que va de 1 a m es 31.6663 al noreste. ¿Sí? Si nosotros trazáramos acá nuestro plano cartesiano, nos vamos a dar cuenta que este cabal es una línea que va noreste. Entonces tenemos el rumbo definido noreste. Y la distancia horizontal no va a ser otra cosa otra vez que la distancia entre puntos, y eso es 210.6565 metros. Aquí tenemos diferencia de x al cuadrado más diferencia de y al cuadrado. Si se dan cuenta, los valores que están acá son exactamente los que están acá abajo. Ya solo hay un errorcito aquí, 2.46, aquí es 2.41. Aquí faltó el 1 nada más. Entonces solo corroboramos eso a la hora de que corroboren ustedes en su casa. Este debería ser menos 2.41665 menos 2.41665. Aquí falta ese 1. Y luego menos 113.3180, ahí estamos. Entonces tenemos delta de x y deltas de y al cuadrado. Entonces ya sabemos cuál es el rumbo de esa línea y ya sabemos cuál es su distancia horizontal. Entonces luego calculamos el área 1.
Y el área 1 va a estar referenciada por los puntos 1, 2, 3, M y 1. ¿Sí? Vamos, 1, 2, 3, M y 1 encierran a esta área 1. Entonces veamos, 1, 2, 3, M y 1 encierran a esa área. Entonces de nuevo conocemos sus totales. Otra vez sacamos el área matricialmente, y por x, xy. Tenemos acá la sumatoria. Ya sabemos sacar el área matricial. Y entonces nos dice que ese polígono que nosotros encontramos acá, el del área 1, mide 6141.85 metros cuadrados. Veamos pues. Comparemos las áreas obtenidas con el área requerida. Nos dice que nosotros requeríamos un área de 7611.7023 y obtuvimos un área de 6141.85. Eso quiere decir que nos faltan 1469.85 metros cuadrados para tener el área que estamos buscando. Entonces, ahora nos dice que debemos regresar el punto de llegada sobre la finca matriz. Nos están diciendo, nosotros habíamos definido que M llegaba a 1, ¿sí? Y luego entonces nos dice, como esto es más pequeño que lo que nosotros esperábamos encontrar, debemos regresar este punto sobre la finca matriz, de tal forma que nosotros logremos ampliar esta área. Ahora la cosa es, ¿cuánto lo regresamos? Eso es lo que tenemos que calcular con este método. Entonces veamos, ¿cuánto lo deberíamos de regresar? Esto ya lo conocemos, esto lo conocemos, esto lo desconocemos y esto lo desconocemos. Pero definimos algunas funciones al principio. Y entonces nos decía, analicemos este triángulo resultante. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, aquí lo que se formó fue un triángulo. Analicemos este triángulo. Tenemos este triángulo definido acá. Y nos dice, vamos a bajarle un poco a esto. Tenemos el triángulo acá. Y entonces de ese triángulo nosotros conocemos lo siguiente. Este es el punto 1. Este es el punto M. Aquí estaba nuestro alineamiento. Aquí teníamos nuestro punto M, nuestro punto 1. Aquí teníamos nuestro punto 0. Aquí tenemos el punto F, que es el que estamos corriendo esto que está acá. Y luego esto que está acá. Habíamos definido nuestra función que necesitábamos A, que era el lindero A. Necesitábamos el lindero B, que es el que necesitamos conocer. Este ángulo también lo habíamos definido en una función. Entonces lo que necesitamos es la distancia que hay de 1 a F. ¿Por qué razón? Porque esa es la distancia que necesitamos correr. Aquí es N, perdón, aquí lo componemos. Esto va a tener que ser F ahí lo componemos más adelante. Hay que tener cuidado ahí. Me hacen favor de... Esto es F. ¿Sí? No es N. Tenemos cuidado ahí, por favor, cuando estemos chequeando eso. Que esto es F, no es N. De acuerdo a las fórmulas que llevamos más adelante. Esto es 1. Esto es F, que era el que habíamos definido como N anteriormente. Solo lo componemos ahí, por favor. Y entonces nos interesa esto que está acá. Entonces, habíamos definido originalmente que el ángulo iba a ser igual a... Veamos. Este ángulo que está acá, si nosotros tuviéramos nuestro norte y nuestro este definido, veamos. Este ángulo dice que es 90 menos el rumbo que va de 1 a M. ¿Sí? 90 menos el rumbo que va de 1 a M. Más 90 menos el rumbo que va de 1 a 0. Y de esa forma entonces nosotros vamos a poder determinar este ángulo que está acá. ¿Sí? Por eso dijimos que lo que necesitábamos era definir un poco de proceso matemático. Veamos.
este ángulo, si lo definimos acá, decimos que es el rumbo que va de 1 a m, es este rumbo que va de aquí para acá, ¿sí? Este es el rumbo que va de 1 a m. Entonces decimos, de aquí para acá hay 90, ¿sí? Este es el plano cartesiano, aquí tenemos 90. 90 menos este rumbo. Y ya tenemos definido este pedazo, ¿sí? O sea, 90 menos este rumbo y ya tenemos esta parte de acá. Más 90 menos el rumbo que va de aquí para acá. Y entonces obtenemos esta otra parte que está acá. Entonces obtenemos esto que está acá más este pedazo que está acá para obtener este ángulo que está acá. Conocemos el rumbo de 1 a m, pero no conocemos el rumbo de 1 a 0. Entonces conozcamos el rumbo de 1 a 0. El rumbo de 1 a 0, otra vez es la tangente inversa. 1 conocemos sus coordenadas, de 0 conocemos sus coordenadas, y entonces ya definimos que es un deltas de y y deltas de x. Con eso encontramos este rumbo. Y entonces este tiene un rumbo, si nos damos cuenta, este rumbo está en este cuadrante, ¿sí? Eso quiere decir entonces que este está en el sureste, ¿sí? Nos recordamos que los rumbos se referencian de norte a este o de sur a este, de norte a oeste o de sur a oeste. Entonces este va de norte a este y esta línea está definida de sur a este. Por eso es que los 90 le quitamos este rumbo para definir este pedacito que está acá. O sea, tenemos este pedacito y luego tenemos este otro pedacito que es el que está acá. Y ya tenemos definido nuestro ángulo que está acá. Entonces, 90 menos 31.7673, que lo habíamos encontrado antes, más 90 menos 86, que es este que está acá. Y eso nos da entonces que este ángulo es 61.555831. Entonces ya conocemos este ángulo que está acá. ¿Cuál es la distancia de 1 a f? Entonces dice, nos habían dado originalmente que la distancia de 1 a f iba a estar definida. Vamos a regresar acá. Eso no lo habían definido acá también. Vamos a ver, regresemos un poco acá. Aquí nos decía que el área del triángulo iba a ser igual a la distancia horizontal de un cateto más la distancia horizontal del otro cateto por el seno del ángulo entre estos dos catetos dividido 2. Y esta área ya la conocemos porque es el área del triángulo que estamos analizando acá. Y entonces eso quiere decir que si nosotros conocemos, nosotros despejamos ahora para la distancia de 1 a f. ¿Por qué razón? Porque el área la conocemos, este 2 lo conocíamos, la distancia de 1 a m también ya la conocemos. Nos interesa la distancia de 1 a f. Entonces de la fórmula que vimos arriba, despejamos la distancia de 1 a f. Y esto es 2 veces el área faltante, nos faltaban 1469.852 metros cuadrados. Por 2 dividido la distancia que hay de 1 a m. Esa también ya la habíamos definido, que era 210.6565. ¿Sí? Eso lo hemos definido en este punto que está acá. ¿Sí? Distancia 210.6565. Y el rumbo también ya lo habíamos definido acá. Entonces, lo que estamos haciendo es solo reescribiendo la función y el seno de el ángulo. Y el ángulo definimos que era 61.555831. O sea, el seno de 65.555831. Y entonces nos dice que la distancia que hay de 1 a f va a ser 15.8708 metros. Entonces ya sabemos cuánto debemos de correr este punto sobre la línea 0,1 para que tengamos esta área que nos falta. Entonces nos dice, si ya conocemos esto, calculemos esas coordenadas parciales de f. Entonces, el x parcial va a ser la distancia horizontal, que es este que tenemos acá, por el seno del rumbo que va de 1 a 0. Y el rumbo que va de 1 a 0 también ya lo definimos acá. Entonces nos dice que es distancia horizontal 15.8708 por el seno de 8667. Quiere decir que las parciales de este punto son 15.8441. Esto que estamos haciendo acá es
topografía 1, que es distancia por el seno del ángulo, y y es distancia por el coseno del ángulo. Entonces este es el ángulo y esta es la distancia. Va. YP también nos dice que la parcial de ese punto va a ser distancia horizontal por el coseno del ángulo y va a ser menos 0.9197. Ahora definimos las totales de f. Las totales de f dice que son las totales de 1 más las parciales de f, ¿sí? Las totales de 1 más las parciales de f. Las totales de 1 son esto y la parcial de f es esto en y. Y entonces tenemos que y es menos 3.6592. Ese es el y total en f. Y obtenemos el x total en f. De la misma forma, el x total de 1 más el x parcial de f. Y con eso obtenemos entonces el x total de f. Entonces ahora nos dice, si ya conocemos los totales de f, ya podríamos calcular de nuevo el área. ¿Qué puntos debería contener el área entonces? Veamos, el área debería de estar ahora definida por el punto F, 1, 2, 3, M y F. ¿Sí? Ahora ya tenemos toda esta área. El área 1 que hemos encontrado más el área faltante. Y ahora chequeemos cuánto nos da. Aquí estamos. Cálculo del área F, 1, 2, 3, M y F. Y entonces conocemos las de F, conocemos las totales que las acabamos de encontrar. De 1 nos los habían dado al inicio, las de 2 también, las de 3 también, las de M ya los habíamos calculado al inicio del ejercicio. Y repetimos las de F porque ahí cierra el polígono. ¿Sí? Si empezamos en F, cerramos en F. Y entonces de nuevo decimos y por X, y por X, y por X, y por X, y por X. X por Y, X por Y, X por Y, X por Y y X por Y. La sumatoria de este es menos 37.508. La sumatoria de este es menos 22.000. Y habíamos definido que el área matricial era el valor absoluto de Y por X menos X por Y dividido 2. Y entonces obtenemos un área de 7.611.696206. Entonces, de nuevo, comparamos las áreas. Entonces nos dice, el área que requerimos es 7.611.702. El área que encontramos tiene 7.611.6962. ¿Sí? 69. Si quisiéramos 7.611.7 y 7.611.7. Entonces nos dice que tenemos 0.006 metros cuadrados. Y entonces ese valor podemos decir que es despreciable. Y con eso entonces nosotros ya tenemos bien definidas nuestras particiones. Y entonces nos dice que calculemos las propiedades de esa línea de división. Ahora lo que deberíamos de hacer es, como ya conocemos cuáles son las coordenadas en M y cuáles son las coordenadas en F, podemos calcular su distancia y su rumbo. Y entonces ya podemos nosotros dibujar y hacer una libreta para esta área total, que sería el área 1, y una libreta para el área 2. Entonces la libreta del área 1 debería de ir F, 1, 2, 3, M. Y la libreta del área 2 debería ser 0, F, M, 4, 5. ¿Sí? Y entonces ya definimos el área que era la que nos estaban solicitando al inicio. Entonces por eso dice que de último lo que hacemos es calculamos las propiedades, dibujamos y ya podemos dar por particionado nuestro polígono. Y entonces, si se dan cuenta, eso no es un proceso tan complicado, solo es de tener un poco de cuidado y de recordarnos un poco de cuál es básicamente el manejo de este ángulo. ¿Sí? Este sería el que más nos podría complicar, el analizar este ángulo, porque los demás ya están definidos. Entonces solo calcular este ángulo, que si se dan cuenta acá, de estos 90, le quitamos este pedacito y nos queda, si aquí teníamos 90, le quitamos este pedacito. Por eso dice que a los 90 le quitamos este rumbo. ¿Sí? A los 90 le quitamos este rumbo y luego a los 90 que están aquí abajo le quitamos el rumbo. Y el rumbo va desde sur hacia el este. Entonces a los 90 de aquí le quitamos este rumbo y a los 90 de aquí le quitamos este rumbo y luego sumamos los dos pedacitos que nos sobraron y ese es este ángulo que está acá. Entonces eso es hacer
particiones por medio de punto fijo. Entonces, más adelante vamos a hacer una clase para definir el rumbo fijo. Que pasen feliz tarde.